Estados Unidos se puede tomar una decisión por cualquier declaración del presidente y de los funcionarios del autogobierno. Ojo, que la sensibilidad no es solamente cuando habla el presidente, es también cuando habla cualquiera de los miembros del gabinete, el jefe de despacho, y ahí hay que prestar toda la atención, porque cada palabra cuenta en diplomacia. Me alegro que esa consulta con el embajador García Peña haya sido efectiva, que haya vuelto a los canales diplomáticos, pero creo que lo que viene es muy duro. Viene el tema de drogas, viene el tema de aranceles y por supuesto el tema migratorio que está ahí permanentemente, que también son los tres sumamente delicados y pues no se nos puede ir la lengua, pragmatismo, por favor. No se nos puede ir la lengua, pero a Trump se le va la lengua todos los días de la manera más grotesca, humillando a todo el mundo, imprudente, bocón. A mí me alegra que se haya rectificado, que hayan bajado el tono del lado de Colombia, porque a Colombia definitivamente no le conviene esta pelea. Pero ¿hasta cuándo esa mentalidad de arrodillados, de tenemos que cuidar las palabras, tenemos que ser los más prudentes? Eso se llama estamos enfrentando al peor matón. Estamos enfrentando al peor matón del barrio. Pero Luis Ernesto, meta también en su ecuación. Ante la humillación sistemática, ¿cómo debe responderse, Néstor? El presidente Petro se inventó que Estados Unidos estaba detrás de un golpe para tumbarlo. Es que eso no es... Claro. No, es que ahí estamos de acuerdo que tenía que rectificar en eso. Tampoco podemos tenía que rectificar en eso. Por eso. Eso había que rectificarlo. Pero tampoco podemos seguir tratando a Estados Unidos como si tuviéramos un socio y un aliado ahí. Lo que tenemos es un nuevo gobierno, lamentablemente, que ha roto todas las reglas de la diplomacia. Es que no estamos hablando de un gobierno republicano o demócrata de todos los tiempos, no. Es el gobierno de un populista que está dispuesto a abusar de todas las relaciones. De acuerdo, pero todas las populares. Permíteme, Andrés, y ya concluyo. ¿Quién se inventó que Estados Unidos estaba detrás de una conspiración para tumbar al presidente Petro? El presidente una salida en falso, una mención, María Camila, una mención imprudente, sí, pero no fue pues que se inventó y que no, fue una declaración torpe, fue una declaración torpe, pero esa mentalidad que Estados Unidos era un país golpista en este momento. Eso es mucho más que una declaración torpe. Esa mentalidad en la que nosotros constantemente tenemos que andar con las rodilleras puestas porque se trata del gran imperio, tenemos que cambiarla, y mucho más ahora que el presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump, que está dispuesto a abusar de todo el mundo. Pero a ver, aterricemos. A un matón no se le puede responder simplemente con las rodilleras. Andrés, permíteme, concluyo con esto. Bajémonos ¿Qué pasa cuando Andrés, ¿qué pasa cuando uno? A ver, para concluir, me hablan de a uno. Termina Luis Ernesto, ya voy, Andrés. Disculpe. Gracias. No, digamos, los quiero invitar a que todos se devuelvan a la época del colegio. Cuando está el matón del colegio, la mejor manera de responderle a cualquier matón, por supuesto, es con inteligencia, no con fuerza, porque generalmente el matón es más grande que uno y es más fuerte que uno. Pero la realidad es que cuando al matón se le responde con las rodilleras, ay no, por favor, no me pegues, pues va a pasar todos los días a matonearlo a uno, porque el pasatiempo del matón es ese. Entonces, cuando uno enfrenta a un matón, de haber inventado un tema, no es cierto, no hay conspiración. Estados Unidos no está detrás de un golpe para tumbar al presidente Petro. Y claro, despertamos, el matón estaba dormido, hay que dejar quietico al matón en caso de que usted considere que eso es lo que estamos enfrentando en este momento. Pero si la teoría... Para quien quiera opinar. Si la teoría, Néstor, me parece irrespetuoso tratar al presidente Trump de matón, debo decirle. ¿Qué, Felipe? A ver, no, pero miren, es respetuoso tratar al presidente de los Estados Unidos de matón. Aquí estamos acostumbrados a las salidas retóricas del presidente Petro, pero es que esto no fue un comentario cualquiera. Andrés. Esto no fue un comentario cualquiera, Néstor. Es decir, yo no tengo por qué de ninguna manera en esto tomar la bandera del presidente Trump ni nada, pero es que miremos la dimensión del incidente. Esto no fue simplemente un comentario torpe o una cosita que se salió por ahí. El presidente, jefe de Estado de Colombia, se para en una tarima y públicamente acusa al secretario de Estado de Estados Unidos de ser parte de una conspiración para darle un golpe de Estado. Eso es de la mayor dimensión.
habría sido lo mismo con cualquier país. Si hubiera acusado al canciller de España, de Francia, de lo que sea, habríamos tenido un incidente diplomático de estos niveles, o tal vez peor, porque yo creo que la sacamos barata realmente, considerando las dimensiones del comentario. Es que lo está acusando de una conspiración y de un crimen de las más altas dimensiones, estar involucrado en una conspiración para un golpe de Estado. De modo que sí, ahí está el espacio para toda la retórica antiimperialista, para toda la retórica de Trump, pero aterricemos este incidente. El comentario fue muy grave, fue un error y es correcto que se rectifiquen ahora. Digamos por fortuna que la crisis hoy parece superada y una torpeza. Y yo sí diría, a Andrés le parece pues que no es solamente eso, y efectivamente es una torpeza, pero tampoco nos hagamos los ingenuos. Desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que tiene intereses en la política interna de todo el mundo, particularmente de Colombia, su secretario de Estado, y que claro que van a querer tener incidencia en los temas políticos colombianos y en los temas electorales, y eso claro que genera una enorme tensión. Miren ustedes lo que está pasando en la relación entre Estados Unidos y Brasil por cuenta de la declaración del presidente Trump en una de las redes sociales o en su red social, en la cual prácticamente, perdóneme la expresión, pero le metió una vaciada al Estado brasileño por estar juzgando al señor Jair Bolsonaro, a quien consideró un enorme patriota brasileño al que habría que defender, y resulta que ese señor lo que está haciendo es lo que estamos esperando que el presidente Petro no haga, que es irrespetar el resultado de las elecciones. Y al señor Trump ese personaje le parece un héroe de Brasil que se tomó el poder legislativo, que quiso desconocer el resultado electoral y que por esa razón está siendo juzgado y condenado por su país. Y ayer le metió 6 párrafos en su red social. Ese señor es el que tenemos del otro lado como interlocutor, como para que sepamos qué tipo de personaje es el que tenemos. Si Estados Unidos, que sí se mete en la política interna de otros países, y yo sé que esto a usted no le va a gustar lo que voy a decir, pero si esta interferencia de la que usted habla de los Estados Unidos en Colombia es para evitar que Colombia se convierta en Venezuela, yo la recibo con agrado. Felipe, no sé usted, yo. Felipe, no sé porque eso se devuelve. Yo en cambio tengo otra postura, y pero, es si uno reprocha el comportamiento de alguien, la forma de evitar escalada no es replicando el mismo comportamiento. O sea, si les parece a ustedes que el gobierno de Estados Unidos actúa a través de su presidente de una manera apresurada, que dice cosas que no debería, que interfiere en los temas internos de los países, lo que no podemos nosotros es responder con la misma moneda y seguir escalando esto a la época de las cavernas, cuando precisamente la diplomacia... No, pero precisamente la diplomacia a lo que apunta es a que la pelea no es peleando, es pensando, es con inteligencia, es con pragmatismo, es con estrategia, que uno logra los objetivos que le interesan al país. Perfecto. Ni con actitud replicando el gallito fino, que en diplomacia eso siempre sale mal. Aquí se encontraron dos gallitos finos. Pero yo solo hasta ahora, pero Héctor, tenemos un antecedente histórico. Solo he visto sumisión. Digamos, la única recomendación que yo he visto es calladitos que se pone bravo. Y no, aquí hay una cosa que los colombianos tenemos que tener claro, y que yo insisto en todos los países de América Latina, lo único que ha hecho el presidente Petro, no quedarse callado. Cuando el presidente... Es que Estados Unidos no tiene que ver en un golpe de Estado, porque se lo inventó. Es que se le olvida que esto parte de una mentira que se inventó el presidente Petro. Cuando el presidente Trump agrede a otros países, como lo hizo antier con Colombia, Brasil, no agredió a Estados Unidos
Unidos? en el es que lo que está quedando... a ver, ¿cómo termina este incidente? Cuando el reconociendo Trump, Colombia que Colombia es el agresor de Estados Unidos. Néstor, mire, a mí qué es lo que me parece mal de lo que ocurre en Colombia, que cuando el presidente Trump agrede a otros países, agredió al presidente Sánchez hace una semana, agredió al Estado brasileño antier con el episodio que les estoy relatando, lo ha hecho con México. En todos esos casos, la opinión pública se pone con su gobierno, por supuesto, porque lo que defienden es la dignidad de su Estado y la soberanía de su Estado. Es que aquí la falla fue del presidente Petro. Héctor, en Brasil hoy a nadie le cabe duda decir, en Brasil a nadie le cabe duda decirle... Es que estaríamos defendiendo todos a Colombia si aquí no hubiera habido el error de inventarse un golpe de Estado y decir que Estados Unidos está detrás del golpe. Pero eso es en este episodio, Néstor. Es que yo estoy hablando de este episodio. No, yo sí estoy tratando de mirar un poco la perspectiva más general, porque todos están diciendo, bueno, pero es que no será la última, van a venir nuevas, viene la desertificación, etcétera. Claro que sí, van a venir agresiones del gobierno de los Estados Unidos porque este gobierno tiene clarísimo que quiere incidir en la política interna de todos los países y en la de Colombia de primero, porque el señor Rubio, tiene una señora colombiana, entre otras cosas, y además ya ha tenido interferencia en política interna colombiana desde hace años. No es nuevo que el señor Rubio se quiera meter en la política de Colombia. Sí, lo de la señora colombiana es cierta, pero voy seguramente a volver al tema más adelante, Héctor. 7 de la mañana, 11 minutos. Quien quiera opinar, aquí no es la primera vez, Felipe, dicho de otra manera, que interviene el gobierno de los Estados Unidos en Colombia. O Biden no intervino, o Bush no intervino, ¿no o le quitaron Clinton, la visa al expresidente Samper? O Clinton no intervino. Es la primera vez con Trump que interviene un gobierno de los Estados Unidos. Pero si es que le quitaron la visa a un presidente en ejercicio, Néstor. Y mucha gente en ese momento le decía al presidente Samper, rompa relaciones. Samper dijo, no, eso no se puede hacer. Ni expulsó al embajador. Dijo, no, es que por encima están los intereses de la nación. En segundos, el padre Linero. En segundos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi. En Blue Radio son las 7:12 minutos de la mañana. Bogotá tiene 11 grados de temperatura. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. También está en Mañanas Blue.
7 de la mañana, 14 minutos. Si hay una emoción que enferma a las personas, es el rencor. Sí, porque esa emoción destruye las relaciones para siempre y puede llevar a una vida en amargura. Yo entiendo el rencor como esa herida que se niega a cerrar, como ese impulso emocional que se instala en nuestro ser cuando algo nos dolió demasiado. Una traición, una palabra injusta, un abandono, una humillación. Y en lugar de dejar que esa herida cierre, la mantenemos abierta, la alimentamos, la recordamos una y otra vez como si reviviéndola encontráramos una forma de hacer justicia por nuestra propia cuenta. El rencor nos daña porque es un recuerdo con rabia que nos hace volver a vivir la dura situación que nos hirió y por ello no avanzamos, nos quedamos en esa experiencia. Creo que lo más terrible del rencor es que nos ata a la persona que nos dañó, porque al tener esa herida abierta no nos permite liberarnos de su presencia en nuestra vida. Sentir rencor por alguien es hacerle un homenaje que no se merece. Es tenerlo en la mente y en el corazón cuando lo mejor sería que no estuviera en nuestra presencia. Creo que la única salida del rencor es vivir un proceso de perdón, sabiendo que perdonamos al otro no porque se lo merezca, no porque lo haya perdido o que lo haya pedido, sino porque nosotros necesitamos vivir en paz. Perdonar a otro es darnos un regalo a nosotros mismos. Algunas veces perdonar significa volver a restablecer relaciones con esa persona, porque se ha arrepentido, porque ha cambiado o simplemente porque hay un objetivo mayor. Pero otras veces, perdonar no significa reconciliarse con quien nos hirió, porque no lo merece o porque simplemente sigue siendo un peligro para nuestras vidas. Hay gente de la cual tenemos que estar lejos en todos los sentidos de la palabra. Oye, no te consumas en el rencor. Vive un proceso de perdón que te ayude a reconciliarte contigo mismo, a sanar la herida que te causaron para que cicatrice y así sea una muestra de victoria. Tú mereces vivir ligero, mereces tener espacios para la gratitud, la alegría y la esperanza. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Incendio en la clínica Fundadores que queda en el centro de Medellín, una de las clínicas grandes de Medellín. Para que la gente se ubique más fácil, Néstor, es el centro, el corazón de la capital antioqueña. Tuvieron que cerrar toda la clínica esta mañana. Originalmente, el incendio fue en el piso 7º, en donde había pacientes inclusive en unidades de cuidados intensivos, una situación no solo caótica y trágica, sino peligrosa, porque esa zona de Medellín se queda en la práctica esta mañana sin la legendaria clínica Fundadores. Y por eso están buscando a dónde llevar esos 150 pacientes que tendrán que ser ubicados en otra clínica, porque mientras resuelven la situación por el incendio ya apagado, pero hacen la investigación de qué lo provocó y qué servicios quedan definitivamente afectados, pues allí se trabaja con restricciones y anuncian el cierre de servicios en esta clínica Fundadores. Las llamas arrancaron en el 7º, ¿verdad? En el séptimo piso, sí señor, el incendio es en el 7º piso. Situación en este momento con el incendio en la clínica Fundadores. Héctor Santamaría. Pues Néstor, lo que parecía una noche como otras en el centro de Medellín, un incendio en la clínica Fundadores terminó poniendo en cuidados intensivos la tranquilidad de más de un paciente. Esto debido al susto que vieron al ver cómo desde el piso 7 de la edificación empezaron a salir llamas que alcanzaron hasta los 3 metros de altura. Ante la emergencia que se fue extendiendo hacia otros pisos, donde más de uno estaba dormido, algunos enfermos que fueron ayudados en la evacuación, pero además, como el personal no daba abasto con el gran número de ellos, salieron del hospital como
como pudieron, especialmente quienes estaban en hospitalización. La calle se volvió literal un centro de salud, así lo relataron algunos de los ciudadanos. Pues yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan todos, que en el 6º piso hay un incendio. Entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos, en camilla, ya están sacando los de la UCI, en silla de ruedas. No, eso fue horrible, se veían las llamas desde el 4º piso y lo peor es que mi hermanito no mueve las extremidades y nos tocó, mejor dicho, rodado por las escalas. Eso fue horrible. 6 máquinas de bomberos atendieron el incendio y mientras tanto, Néstor, quienes dependían del oxígeno eran atendidos en plena vía pública por el personal de la clínica, porque la situación más compleja se vivió especialmente en la unidad de cuidados intensivos, en donde habían 18 pacientes internados, pero que se vieron gravemente afectados porque además la conflagración hizo que se fuera el fluido eléctrico. La situación además hizo que los 150 pacientes, las camas que están habilitadas en este centro asistencial que atiende a la comuna, una de las más grandes de Medellín, la zona céntrica, pues fueran trasladados a otros centros asistenciales. El director del DAGRE, Carlos Quintero. En el lugar, 25 bomberos, 6 máquinas de bomberos lograron controlar un incendio que se presentó en el 7º piso, en el área de hospitalización. Se debió hacer una evacuación preventiva de algunos de los pacientes, 3 traslados de pacientes vitales a clínicas cercanas. Hasta el momento no reportamos ningún herido. Mientras avanzan las investigaciones donde se cree inicialmente que al parecer este incendio gigante. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 21 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la movida de jugadores clave de Colombia. Miren, el diario Bild de Alemania indica hoy que el tema Lucho Díaz está cada vez más cerca de concretarse con el Bayern Múnich. Incluso pone cifras claras sobre la mesa. Se habla de un traspaso de 60 millones de euros a un plazo, es decir, pagado a una cuota, billetico en mano, más 20 millones en variables. Eso sumaría unos 80 millones de euros. Es decir, lo que plantea el Bayern cuadra con las cifras, con las pretensiones del Liverpool de Inglaterra. Así que eso parece estar cuajado y con un camino muy cierto. Lo que también indican desde Alemania es que a esa cifra no se acercaría el Barcelona de España. ¿A raíz de qué? De los 28 años de edad que tiene Lucho, consideran los catalanes sería demasiado dinero por un jugador ya de esta edad. Lo cierto es que para el Barça, si vemos la otra perspectiva del negocio, está Lucho Díaz en 80 millones y Rashford en 40. Así que lo de Rashford puede tener más vida. Claro, tiene una realidad hoy el Liverpool. Ya no está Diogo Jota. Se podría ir Lucho Díaz. Y lo de Darwin Núñez, el uruguayo, también marca una realidad hacia el Napoli. Así que Slot podría perder en esta ventana las 3 cartas con las que contaba en el frente de ataque, aparte, por supuesto, de Mohamed Salah, que sí se queda en los Reds. Veremos, Barcelona o Bayern, o por qué no, la permanencia en el campeón del fútbol inglés, el Liverpool, referente a Lucho Díaz. A propósito de Lucho y de Colombia, simplemente para reseñar, ya se supo que las fechas de eliminatoria de cierre del camino al Mundial del 2026 en Sudamérica se juega en septiembre. Lo que faltaba era establecer la hora exacta y el día. Será el 4, es decir, jueves para Colombia. Y atención, abandonamos las 3:30 de la tarde, volvemos a las 6:30 de la tarde para enfrentar a Bolivia en el Metropolitano. Ese día todos los juegos irán casi que a la misma hora, Uruguay frente a Perú, Paraguay ante Ecuador, también Argentina frente a Venezuela. Eso en el marco y el panorama de la penúltima fecha de las eliminatorias. Hoy tendremos Mundial de Clubes. Hoy Real Madrid, después de superar dificultades en su desplazamiento, hubo tormenta eléctrica para poder llegar a territorio norteamericano, a territorio neoyorquino. Fue un calvario para aterrizar, donde enfrentará hoy al PSG. Será el superclásico de estas semifinales. De aquí saldrá el rival para enfrentar al Chelsea en la gran final del Mundial de Clubes. Recordemos que ante el Chelsea salió entre lágrimas el colombiano John Arias, con mucho dolor, avergonzado con la afición del Fluminense, el gran símbolo del Flu en este Mundial de Clubes. Ha dicho la gente del Club Everaldo en conferencia de prensa que va a ser muy difícil retener al motorcito colombiano, que el trabajo es para el presidente del equipo, pero que Europa indudablemente pinta ser el futuro próximo y cercano
para John Arias. Lo veremos. El que parece también definir todo en su ruta es Juanfer Quintero. Hoy hablan en Argentina de un preacuerdo con River y el jugador hasta el año 2028. Veremos cómo van marcando las puntadas finales de ese retorno por tercera ocasión de Juanfer, un regreso que parece estar cantado. Y en Wimbledon, atentos, porque hoy tendremos en cuartos de final a Jannik Sinner, el uno del mundo. Va a jugar con una malla en su codo derecho, está arrastrando una dificultad, ojo, frente a Ben Shelton de los Estados Unidos. Y Djokovic, el interminable, enfrentará a Flavio Cobolli, el italiano. El que ya está instalado en semis es Carlos Alcaraz. Venció a Cameron Norris 6-2, 6-3, 6-3 y ahora se verá las caras con Taylor Fritz. Hoy el diario Daily Mail titula de una manera potente. Hace una pregunta: ¿puede alguien parar a Alcaraz? Bueno, eso hablando del gran nivel, el gran favorito para llevarse Wimbledon. Veremos si lo consigue. Y para el cierre, noticia bomba en la Fórmula 1. Fue despedido Christian Horner. El equipo Red Bull ha decidido cesar a su jefe de escudería. Fue exitosísimo. En la era Vettel ganó 4 títulos. En la era Verstappen también ganó 4 títulos. Más 20 años al frente de Red Bull Racing, 8 títulos de conductores y 6 de constructores. A ver entonces cómo retoma esta ruta con Verstappen luchando y soñando, por supuesto, con volverse a meter en la pelea en esta temporada donde no ha sido una aplanadora como si lo hizo en los últimos años la escudería austríaca. 7:25 los deportes. A esta hora, más adelante hablaremos de Tour de Francia. Está hoy lucha contra el reloj. En minutos les contaremos a esta hora lo que pasa en el mundo del deporte aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. De las actitudes que más daño nos hacen en la realización de nuestro proyecto de vida, porque destruye las relaciones, es el egocentrismo. Es creernos el centro del mundo, el centro del universo. Es creer que somos lo más importante. Es creer que solo valen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros intereses, nuestras emociones. Hoy te quiero invitar a ti para reconocer con humildad que eres una persona valiosa, pero que no eres la más valiosa, porque todos tenemos la misma dignidad. Y que si queremos ser felices, necesitamos generar actitudes de generosidad, de solidaridad, de complementariedad, de ayuda a los demás. Oye, tú siempre tienes que comprender que los otros son tan importantes como tú. Cuidado con esas actitudes egocéntricas que destruyen tu relación de pareja, que destruyen tu relación con tus hijos o con tus padres y que acaban tu relación con tus amigos. ¡Ánimo! Tú sabes. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas, fueron recuperados los embajadores, el de Colombia en Estados Unidos, que es Daniel García Peña, y el de Estados Unidos en Bogotá, que es John McNamara. Ambos regresaron a sus bases, el embajador García Peña a Washington y el embajador McNamara a Bogotá. Habían sido retirados, llamados a consultas. Trabajaron hasta esta madrugada los equipos del gobierno de Colombia, Felipe, y de Portugal, la gente de la Embajada y de la Casa de la Moneda, que está en Bogotá intentando llegar a un acuerdo para la firma del nuevo convenio de esa alianza, gobierno de Portugal con Imprenta de Colombia, para la elaboración de los pasaportes. No han logrado el acuerdo, no lo han firmado. Quiere decir, no han comenzado, Felipe, a correr las 35 semanas que se necesitan para desarrollar y adecuar el concepto de elaboración de nuevas libretas de pasaportes. 35 semanas es la respuesta que le da la Cancillería a la senadora Angélica Lozano, que dice la Cancillería, que dice la imprenta necesitaría para comenzar a elaborar los pasaportes. Néstor, yo sobre eso pues tengo muchas dudas, pero hay una especialmente que me atrae y es, si es un tema de soberanía, como dice el jefe de gabinete, el pastor Sade, entonces ¿por qué se la van a entregar a Portugal? Y aparentemente Portugal contrataría con otra empresa extranjera. Con una empresa francesa, Felipe, que es la sospecha de que entonces ¿es de soberanía o es de qué? Felipe, es una buena pregunta. ¿Tiene relación con el tema del censo electoral y los datos? Es una buena pregunta, las elecciones. Porque si es soberanía, ¿usted qué prefiere? ¿Un gobierno extranjero o una empresa colombiana? Yo creo que más que soberanía, Felipe, es un tema de que es una empresa privada
lo que no le gusta al No, gobierno. todo se reduce a la pelea del señor presidente con Thomas Greganzón. Todo se reduce a eso. Sí, el problema es que tenemos pasaportes solamente hasta finales de este mes de agosto. Senadora Angélica Lozano, buenos días. Buenos días, o hasta agotar inventarios, Néstor. Es decir, si se acaban las libretas porque la gente está angustiada, se pueden acabar antes del 31 de agosto. Sí, que esa es usted tiene razón, esa es una opción. A ver, senadora Lozano, para ir por partes, esta respuesta que le envía a usted la gente de la Cancillería, ¿qué significa en medio de esta incertidumbre que vivimos hoy? Ayer oficialmente nos dicen que no existe nada firmado con el gobierno de Portugal, que no existen vigencias futuras, es decir, la plata asegurada para que en los siguientes años se pueda cubrir lo que firmen, que al momento de firmarse necesitarían 35 semanas para estar listos y estamos a 50 días de que termine el contrato actual. Eso quiere decir que muchos colombianos se pueden quedar sin un documento de identificación que tiene estándares para que lo lea un aeropuerto en Shanghái, Australia o Panamá. No es simplemente una impresión de una libreta. Entonces, oficialmente, pues dicen no hay nada y estamos preparando, dice la Cancillería, un contrato por urgencia manifiesta, da esta realidad. Pero en paralelo hay un detalle y es que está publicado para comentarios un decreto, para que los oyentes sepan, un decreto tiene que estar, digamos, disponible a comentarios, planean expedirlo el 16 de julio y ese decreto dice que todas las entidades públicas deben contratarle impresos a la imprenta nacional, folletos, libretas, pasacalles, y casualmente, Néstor, hay un parágrafo que dice, y si a los 10 días de solicitado el material la imprenta no responde, queda facultado para contratar con un privado. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar, que el decreto es otro decretazo para darle piso a una contratación a dedo, sin licitación, con alguna empresa privada. Entonces, todo esto comenzó porque el presidente dijo, no acepto licitación con un oferente. Pues ni siquiera va a haber licitación. A dedo van a escoger a alguien privado que pueda suplir en 50 días esto. ¿Y usted tiene alguna pista de quién puede ser ese privado? No, pero pues pocas personas o empresas naturales o jurídicas colombianas o extranjeras pues tienen la capacidad de hay una empresa de Medellín, del Corral, que se había presentado y había perdido Cadena, que se había presentado para la licitación cuando Thomas Greganzón, que se retiró en ese momento, ¿no? Desconozco, Néstor, pero cualquiera que sea la empresa tiene que tener en 50 días un montón de material, digamos, de exigencia de seguridad nacional. Eso no lo tiene cualquiera. Ni es fácil que lo tengan. Muchos elementos los tienen que traer, son chips. Entonces, honestamente, no sé para quién lo estén haciendo, pero es evidente que el cuento de Portugal es inviable en 50 días y que van a resolver es a dedo. Entonces es mentira que lo que molestaba era una licitación con un oferente. Pues es que ni siquiera van a hacer licitación. Y pues viola todas las medidas de competencia, de transparencia, de acceso a la información y sobre todo pues no lo va a hacer ningún público, como es la promesa de valor de este esquema planteado. Senadora, la fecha de 35 semanas, si uno supone que van a firmar, hipotéticamente, voy a hacer cuentas alegres, esta semana, a mediados de julio, contrato del gobierno de Colombia con el gobierno de Portugal. Comienzan a correr 35 semanas. ¿Quién da la fecha de las 35 semanas? La Cancillería responde que lo que han palabreado con Portugal implica que desde el momento de la firma, ese gobierno con esa experiencia necesita 35 semanas para transferir la tecnología, adecuar y estar listos con la imprenta nacional, que es una empresa de Colombia, es pública, que se rige por régimen privado. Entonces, respuesta corta, Portugal dice necesito 35 días desde el día que me firme. Sí, senadora, esta respuesta de la 35 semanas, excúseme. Sí, sí. Eso quiere decir abril del año entrante, más o menos.
Sí, es como un embarazo, estamos como a 9 meses. Casi 9 meses, y esto va a ser un parto efectivamente. Pero de alto riesgo, Néstor, seguramente, porque es muy probable que... Aquí vienen gemelos y no tenemos además los médicos para prepararnos. Senadora, usted tiene una idea... 15.000 diarios, ¿no? Pasaportes. Son 15.000 pasaportes diarios en Colombia, dijo la canciller Laura Sarabia en su entrevista del fin de semana. No, son usualmente 8.000, 9.000. Hoy estamos en mucho más que eso. Por eso, porque hay una sobreoferta, una sobredemanda y la misma oferta. Entonces no hemos podido compensar eso. Senadora, ¿usted tiene una idea qué pasa entre el momento en que se acaben los pasaportes, los de Thomas Gregan Sons, y entre la imprenta nacional con el gobierno de Portugal a hacer los pasaportes? Y voy a suponer que los van a hacer bien, que crean las condiciones técnicas para hacer bien las libretas. Pues la pregunta es qué pasa durante los 35 semanas en que ellos reconocen y advierten no van a poderlo hacer. Y eso es el decretazo, el borrador de decreto que está ahorita para comentarios, que planean expedir el 16 de julio y que en la página 4, en un parágrafo dice, cuando le pidan material a la imprenta, ejemplo, estos documentos de identificación de seguridad, o sea, pasaportes, si en 10 días la imprenta no responde, esto dice el decreto, lo podrán contratar con un privado. Entonces creo que eso es lo que planean. Como es imposible que lo puedan responder en 1 de septiembre, lo que planean es contratar con algún privado. O sea que es mentira que sea con un público y que sea con Portugal. A menos que sea el Banco de la República, que sí es el homólogo de la Casa de la Moneda de Portugal, que imprime millones de billetes diariamente con todos los mecanismos de seguridad. En cualquier caso, aquí entonces, ¿cuál es la única posibilidad, senadora Lozano? Que durante estos 9 meses, durante este embarazo, se prorrogue entonces el contrato vía urgencia manifiesta con Thomas Gregan Sons. Digamos, ¿no hay otra? Eso es lo que responde la Cancillería ayer, que están preparando una urgencia manifiesta para prorrogar con el actual. Urgencia que sería por ese periodo, por esos 35 semanas que necesitarían para ese convenio internacional, para que puedan estar listos y funcione. Pero eso es lo que dice la canciller y claramente la desautorizaron y por eso renunció y se va. Luego lo que viene es el articulito del decretazo, una selección a dedo de algún privado. Sí. Doctora Angélica, ¿qué ve usted que está detrás de todo este cuento de los pasaportes? Esto, la selección directa de algún contratista y creo que durante estos 2 años, que esa es la gran pregunta, esto comenzó con Leiva, es que ha tumbado 3 cancilleres, Leiva a sabiendas y a conciencia de que estaba haciendo algo mal y contra la ley, dijo notifíquenme en la tumba, dijo la justicia va a reaccionar cuando yo ya esté muerto. Entonces la pregunta es también, por la imposición de un capricho, de una orden del presidente, pues en la Cancillería hay caos. Una cosa es el señor Leiva Mayor que dijo en la tumba, la otra mujer canciller tiene 31 años, dijo a mí sí me faltan 60 años para la tumba, mejor renuncio. Entonces aquí lo que hay es una imposición de una decisión por fuera de la ley y también una incapacidad de planear y adoptar un esquema nuevo. Si es que supongamos que ese es el esquema adecuado, pues ¿por qué lo han palabreado tanto y no lo han hecho en 2 años? Hacerlo bien, hacerlo como corresponde. La imprenta nacional no tiene la capacidad, no puede hacerlo, no tiene la capacidad. Hoy publica el diario oficial, la Gaceta Oficial, que eso es por internet. Entonces lo que muestra es capricho, imposición y también incapacidad administrativa, y creo que de fondo pues está un sesgo antiempresa. Válido el énfasis público, que sea la capacidad pública de fabricación, me parece bien, pero eso implica hacerlo bien, hacerlo con método y con profesionalismo, que es lo que aquí brilla por su ausencia, y el riesgo es que pueda dejar a miles de colombianos sin su documento de identificación. Esto no es para pasear, no es solamente para pasear, esto es un documento de identificación. Entonces dejar gente casi que apátrida, sin poder ejercer su ciudadanía. Sí. ¿Ve usted este tema, le ve alguna relación con el tema de las elecciones? Pues coincide, por lo que la empresa ejecutora actual también fabrica material electoral
Aquí el año pasado, le recuerdo, el presupuesto se terminó de la Nación expidiendo por decreto, porque la noche anterior a la votación del presupuesto identificamos, y le echo el piropo a mi equipo que se lo pillaron, le quitaron la plata a la registraduría. Desapareció el presupuesto de la registraduría de este año y se quedaba en el Ministerio de Hacienda. Yo pude hablar esa noche con el jefe de presupuesto porque yo supuse que eso era un error absurdo, pero un error. Y me dijo literalmente: senadora, sabemos que es una decisión algo polémica, pero sí, la dejamos en Hacienda. Es decir, el gobierno sí tenía la decisión de manejar la plata de la registraduría, y pues si no maneja si le quita la plata, pues no sé cómo iba a ser la usurpación de funciones para hacer una contratación, porque esa es una entidad autónoma, separada del Ejecutivo. Senadora, pero claramente ese es el paisaje. Senadora, una pregunta final. Tengo en mis manos el documento que le envía a usted la Cancillería, que es un documento largo. Esto tiene 12, 13 páginas, un documento muy largo. La respuesta a su derecho de petición. Pero no tengo quién lo firma. Y ya le voy a preguntar por eso. Aparece atentamente Jefatura de Gabinete, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién lo firma? ¿Por qué no publica usted la firma de quien se lo envía? Es que así es la firma. O sea, lo que lo firma es esa persona que usted acaba de leer, y es el cargo, jefatura, otros derechos de petición. Uno del año pasado lo vi ahorita, lo firmaba Secretaría General, pero ni siquiera decía Pedro Pérez, Secretaría General, sino Secretaría General. Digamos, es normal que las entidades puedan firmar así. Digamos, no es nuevo, no es de ayer. Así llegan muchas respuestas de la Cancillería o de otras entidades. Dice, citando esta noticia, el señor Sade, que es el ahora todopoderoso jefe del despacho del presidente, pregunta quién lo firma y después dice: invito a los medios de comunicación no difundir un documento que no tiene firma, que no tiene un responsable. Los documentos que salen de las entidades del Estado tienen que tener una trazabilidad y un funcionario responsable. Aquí hay alguien responsable, esa jefa de gabinete que dice firmarlo, o jefatura, no sé si hombre o mujer, en la Cancillería, ¿tiene un nombre? Sí, me corcha, pues no sé cuál, porque no es una figura pública como el canciller, pero esta es una respuesta oficial de la Cancillería, que además han debido responder antes y habían pedido prórroga, plazo, y viendo respuestas de peticiones anteriores, siempre han firmado así: jefatura de gabinete, secretario general. Digamos, no hay anomalía, al contrario, que el señor Sade responda a él a título de qué cargo se entromete o usurpa funciones, porque es la Cancillería por ley la responsable y la que va a firmar, y por eso renuncia a una canciller y otro canciller dice: notifíquenme en la tumba, porque saben el problema jurídico. O costó también la cabeza de la jurídica Marta Zamora, que había sido directora, de hecho, de la Agencia de Defensa del Estado. Entonces, que el señor Sade debe explicar más bien lo del decreto. Él sí sabe para quién es ese articulito del decreto. Él sí sabe con quién van a contratar. Y estos cuestionamientos a este documento, que es la respuesta de la Cancillería, los hace el pastor Sade desde una cuenta que se llama así, Pastor Sade, invitando a que no creamos lo que le responde a usted la Cancillería. Un enredo, esto interminable, un enredo que pinta cada vez peor. Gracias, senadora Lozano, por acompañarnos esta mañana. Feliz día, muchas gracias. Felipe, y esta mañana siguen creciendo las filas para sacar pasaporte en Colombia. Néstor, queda uno inquieto, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar sin pasaportes, Néstor. Esto no va a salir bien. Mire que es la Cancillería, ahora Felipe, es la Cancillería de la saliente canciller Laura Sarabia, la que responde diciendo que se necesita 9 meses, 35 semanas, ese es el parto, para organizar el tema de pasaportes después de que se firme el contrato. Pero es que hace unos días el pastor Sade dijo que si se paraba el tema de los pasaportes era culpa de otros, que no era culpa del gobierno. Que era culpa de la unión temporal, pero antes había dicho que él daba plena garantía, pero que si se plena garantía de que no iba a haber escasez de pasaportes, pero que si llegaba a haber escasez de pasaportes, Néstor, porque él estaba haciendo las cuentas de los 6 meses o de las libretas que le iban a dejar, el remanente, el responsable era la unión temporal. El remanente, Néstor, es que nada, el stock de pasaportes está acabando. Y tasándolo. En manos del pastor Sade no puede salir
en manos del pastor Saade no puede salir nada bien, digamos, y lamentablemente lo de los pasaportes no va a ser la excepción. Pero yo sí quiero, Néstor, que pensemos por un momento a qué se puede deber esta obsesión del presidente del contrato de pasaportes que tiene Tomás Greco, como estábamos hablando el presidente lo cuenta hace anoche. unas... El presidente lo cuenta anoche en los mensajes de anoche, a que en la junta directiva de Thomas Gregan Sons hay oligarcas de alta gama. ¿Qué quiere decir oligarcas de alta gama, Luis Ernesto? Pues seguramente personas que han tenido el poder desde hace mucho tiempo, Néstor, y también es quien se gana los contratos de la registraduría, que justamente esta mañana arrancamos el debate o arrancamos los comentarios opinando sobre un trino del presidente en el cual pone en duda las elecciones. Ahí es que está diciendo que Thomas Gregan Sons, que en la junta directiva de Thomas Gregan Sons están personas oligarcas de alta gama. Y entonces, Néstor, como hay oligarcas metidos, al presidente no le gusta la gente yo creo que no, el problema no es que haya oligarcas. Pero yo sí creo que hay una pregunta que tenemos que hacernos. No, pero no es que usted crea o no, es que lo dice el presidente de la República. Bueno, lo dice él, pero yo no comparto esa opinión, pero en lo que sí comparto es que está bien hacerse la pregunta de por qué los pasaportes de Colombia o las elecciones de Colombia desde hace décadas solo las puede operar una empresa. ¿Por qué no es posible que haya 2 o 3 empresas en capacidad o en condiciones de prestar ese servicio? Pero si funciona, y yo creo que pero Luis Ernesto, si la cosa funciona como ha funcionado hace décadas, porque funciona. Claro, funciona, pero también tenemos entramos a cualquier país del mundo, porque las elecciones funcionan. Pero ¿por qué no funciona que cuando haya una funciona? No, pero porque si funciona y comparto con que funcionan nuestros pasaportes, ¿por qué no puede haber otras empresas que participan? Porque siempre solo se presenta una, o porque solo está en condiciones una empresa para ganarse las elecciones. Por eso, porque cada vez que hay elecciones en Colombia se gana la misma empresa las elecciones. Porque funciona. Cuando se va a abrir la licitación, no solo porque funciona. Yo no estoy diciendo que siempre haya pliegos amañados, pero sí hay una realidad. Permítame desarrollo la idea. Es que no me han dejado hablar. Entonces que traemos con esto es que me interrumpen los tres y me ha quedado imposible desarrollar la idea. Si me dejan desarrollarla, les agradecería muchísimo. ¿Por qué el prurito de cambiar algo que funciona? Voy a desarrollar la idea si me lo permiten. Miren, en Colombia los pasaportes y las elecciones las viene administrando la misma empresa desde hace décadas y se las gana en procesos desde hace 17 años lo hace Tomás Gregan Sons. De competencia y donde la competencia concluye en que solo hay un oferente posible. Entonces, ahí hay algo mal con el mercado, sin duda alguna. Ahí hay poca competencia. Y yo creo que lo que es deseable en cualquier economía y en cualquier mercado es que haya varias empresas que puedan prestar el servicio y que haya una competencia y una pluralidad de oferentes. Eso es deseable no solo para los pasaportes de las elecciones, sino para absolutamente cualquier compra del Estado. ¿Sabe por qué, Néstor? Porque cuando hay varios oferentes, el precio para el Estado es mejor. Cuando hay un solo oferente... Cuando hay un solo oferente, Néstor, ha habido el precio oferentes, el grupo claro, y por qué nunca porque ninguno cumple, el grupo Cadena Medellín, por eso se van descartando. ¿Y por qué ninguno cumple? Bueno, por eso ninguno cumple. Si hacen una licitación para transporte aéreo, Felipe, ¿quién cumple? Los que tienen aviones. Pues quién se gana. No, pero eso es simplificar el argumento, Néstor. Eso es simplificar el argumento. Pero déjenme concluyo con algo. Cuando hay un solo proponente o cuando hay un solo cuando hay un solo oferente que se gana, que administra el mercado, pues le cobra además al cliente. Cuando hay un monopolio, extrae rentas monopólicas. Y entonces en Colombia sí tenemos que preguntarnos, y no a las patadas como lo está haciendo este gobierno, no en manos del peor ejecutor en política pública que se llama Pastor Saade, porque lo está haciendo es con las patas, sino bien hecho, con tiempo, con las 35 semanas, alistando bien un pliego de licitación, permitiendo que participen varios países, haciéndolo bien y con tiempo. Eso sí se lo tiene que preguntar el país en algún momento. Las elecciones no se puede ser que solo haya una empresa en el país o en el mundo que pueda ejecutar elecciones en Colombia. No es posible que solo haya una empresa en el país o en el mundo que pueda hacernos los pasaportes. Porque cuando solo hay una empresa, pues las rentas son monopólicas. Y por eso sí creo que la pregunta original del presidente, mal conducida, y con esto concluyo, ha sido ¿por qué siempre administra la misma empresa y se ganan los contratos de la misma empresa? Tiene que datearse un poquito mejor. A la licitación de los pasaportes se presentaron 11
empresas. 9, Néstor. No, a la de los pasaportes. A la de los pasaportes. 11 empresas. Se fue decantando, quedaron 7. 11 empresas a los pasaportes, 9 empresas para competir con Thomas Gregan Sons a la licitación, Felipe, de hoy en la registraduría. Así que ha habido competencia y ha habido ofertas. Al final gana Thomas Gregan Sons. ¿Y por qué gana Thomas Gregan Sons, Felipe? Pues porque es la que mejor lo hace, supongo. Yo creo que la explicación a lo de la competencia es que no hay en el mundo grandes empresas multinacionales dedicadas a eso, sino que en la mayoría de países son entes estatales los que fabrican los pasaportes. Porque si hubiera grandes multinacionales, pues se presentan y ellas tienen una capacidad de implementar los servicios muy rápido. Pero la pregunta, yo insisto, es ¿por qué seguimos como si estuviéramos en el día 1? Cuando esto del esquema Portugal lo presentó el canciller Murillo hace casi un año y debía estar muy desarrollado. Yo entiendo que la imprenta no depende de la Cancillería, sino del Ministerio del Interior. Pero ¿por qué estamos apenas buscando firmar un acuerdo cuando se suponía, todos los colombianos estábamos entendiendo que ese proceso estaba andando, y cuando terminara el de Thomas Gregg ya entraba la imprenta? Alguien tiene que contestar eso, sobre todo porque si ha habido un tema con una orden clara del presidente desde hace 3 años, como decía tal vez ayer Héctor, es esta. Petro ha sido clarísimo. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Hay ineptitud, hay mala fe. ¿Por qué no se concreta una alternativa? Sí, y han tenido 3 años para esto. Falta de gerencia. Y ahora el presidente lanza en manto de duda sobre Thomas Gregan Sons para efectos de la registraduría. Pero es que lo de la registraduría no es nuevo. Y la senadora Angélica Lozano traía a colación un episodio que tal vez se nos olvida con respecto a la registraduría, y fue el intento de el ministro de Hacienda, Bonilla, de quedarse con el fondo y los recursos para contratar todas las empresas de logística para las elecciones. Ellos pretendían violar ese principio de independencia que tiene la registraduría como un ente aparte, para que precisamente lo que hace es garantizar neutralidad en las elecciones, y quedarse con el presupuesto para que la registraduría de alguna manera dependiese de el Ministerio de Hacienda, pidiéndole la plata, pidiéndole el aplazamiento del presupuesto. Para subordinarla. Claro, de facto, para subordinarla con el presupuesto. Entonces aquí, con el trino de anoche, que replica como caja de resonancia Alfredo Sade, diciendo no hay transparencia para las elecciones, de lo que quieren con el tema de Thomas Gregg es minar la credibilidad de esta empresa, con la inminencia de que es el último oferente que queda en la registraduría para ganar la licitación, y decir que derivado de que no creen en Thomas Gregg, las elecciones van a ser fraudulentas. Es que María Consuelo, le iba a decir una cosa, Héctor, es decir, desconfío de Thomas Gregan Sons, prefiero una entidad pública para hacer los pasaportes, que me parece que estaría bien si lo organizan, si lo hacen con competencia, si se hacen a la técnica. De ahí a Thomas Gregan Sons también hace las elecciones, y en consecuencia... Claro, es que eso es lo grave. Desconfío de la transparencia de las elecciones. Lo de los pasaportes ahí está el link. Ya parece un tema menor, o un tema de niños. Exactamente, los pasaportes son menores al lado del tema de las elecciones del 2026. Es que estamos hablando de la democracia de Colombia, que eso es lo que está en juego. Yo creo que es importante aclarar. Yo no tengo la información suficientemente precisa, pero yo creo que el presidente se equivoca en relación con el tema de las elecciones y de Thomas Gregan Sons, porque él cree que esa empresa hace más de lo que hace en el proceso electoral. El proceso electoral es un proceso muy complejo, que supone, uno, la producción del material electoral, que es lo que hace Thomas Gregg, que hace las tarjetas, y que hace, pues me imagino que hace los formularios que llenan esos famosos C14 que llenan los jurados, etcétera. Eso es lo que hace Thomas Gregan Sons. Después hay otros trabajos, otros temas en materia de logística, que es, por ejemplo, distribuir esos paquetes, hacerlos llegar pues a yo no sé cuántos puestos electorales que tiene Colombia, pero pues en los lugares incluso más remotos, y en todos tienen que estar ahí a las 8 de la mañana del día
que se abren las elecciones. Ese es un componente enorme del contrato que hoy aparentemente se va a adjudicar, que es el de la distribución. Incluso en algunas de las empresas que estaban organizándose para tratar de prestar ese servicio, pues había empresas conocidas en materia de mensajería, como vi que estaba Servientrega, por ejemplo, como socia de uno de los consorcios que se estaban intentando o que se presentaron a la competencia. Pero sobre todo, tercero, se presentaron 9 empresas. Y se lo van a adjudicar a Thomas Gregan Sons, porque al final fue la única que clasificó y que cumplió todos los sobre requisitos. todo, Néstor, que era para donde iba. Tercero, para no alargar el cuento, me voy a saltar unas partes. Tercero, hay un punto que es el que aparentemente preocupa al presidente, y hasta donde yo entiendo esa tarea no la hace Thomas Gregan Sons y no está incluida en lo que se adjudica hoy, pero lo digo con algún margen de duda porque no tengo completa certeza, que es la transmisión de datos. Esa es otra parte, otro componente de la organización electoral, que es que usted esté en el censo electoral, que a usted le digan que su mesa de votación queda en tal parte, que cuando usted llegue digan efectivamente aquí está inscrito Héctor Riveros, que cuando vote Héctor Riveros quede registrado que votó Héctor Riveros, y después que ese mismo sistema transmita el dato cuando el jurado abra la urna, cuente los votos y diga que hubo tantos por tal y tantos por tal. Y después eso llega y se acumula en un sistema y entonces empiezan a salir los boletines de la registraduría y tal. Esa parte, ese componente de los sistemas y de la transmisión de datos, hasta donde yo entiendo, no lo hace Thomas Gregan Sons, y es realmente donde podría haber alguna afectación a la confianza del resultado electoral, que es que alguien manipule los sistemas y digan que un señor sacó más votos de los que efectivamente sacó, y hasta donde yo entiendo esa tarea no la hace Thomas Gregan Sons, y eso yo creo que el presidente de la República lo sabe, pero lo esconde para poder mantener el relato de que él desconfía de los resultados electorales. Claro, sí. y al hacer todo el espectáculo en contra de los pasaportes, detrás de eso lo que hay es el interés de desacreditar a la empresa para poder, a través del descrédito a la empresa, desacreditar el proceso electoral. A ver, claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo en último término, Néstor. El contrato de hoy, el que le adjudican hoy a Thomas Gregan Sons, que es el que origina, Andrés, permítame decir esto, la suspicacia del presidente. Le hago una pregunta, Néstor. La suspicacia no, la acusación del presidente diciendo que desconfía de la transparencia de las elecciones. Le hago una pregunta. Es un contrato producto de una licitación que vale algo más de 2.1 billones de pesos. Le hago una pregunta. Hablando, mal contados, $500 millones. Le hago una pregunta, Néstor. Las anteriores elecciones, ¿quién prestó el servicio? La misma firma, Thomas Gregan Sons, ¿y entonces, que hizo lo que se llama técnicamente los kits electorales. ¿Y entonces? Exacto, Néstor, pero mire, cuando la gente entonces... Yo sé para dónde va usted, padre. No, es que Thomas Gregan Sons, si tuviera algo que ver con Thomas Gregan Sons haciendo las mismas tarjetas electorales, el presidente Petro ganó la presidencia de la República, ganó la alcaldía de Bogotá, ganó la senaturía, ganó las elecciones cuando fue representante de la Cámara. Es decir, es este sistema electoral, lo cual lo vuelve además profundamente injusto. O sea, cuando me elige, yo lo acepto, es bueno y es válido. Cuando probablemente... Pero hay una explicación. El objetivo no es Thomas Gregan, el objetivo es el proceso electoral. Claro, eso es lo que le interesa. Es que exacto, ahí está la explicación. ¿Por qué el sistema que le sirvió en 2022 y en otras ocasiones que ustedes han recordado, resulta que ahora no sirve en 2026 si es exactamente idéntico? ¿Por qué supuestamente ese sistema no sirve cuando en realidad, como decía ahora Héctor, Thomas Gregan no hace todas esas cosas que el presidente dice que hace? Es que la explicación es solo una. El presidente está en plan de sembrar dudas con respecto a las elecciones de 2026, porque sabe que no le va a ir bien, entonces tiene que dejar sembrada la semilla para poder salir luego a decir que esas elecciones fueron ilegítimas. ¿Para qué? Yo no creo que ni siquiera para dar un golpe ni para quedarse en el poder. Yo no creo sinceramente que él quiera quedarse en el poder. Yo lo que creo que quiere y necesita es poder andar por el mundo diciendo que a la izquierda, a él, al pueblo,
que él lo ve como si fuera más o menos él mismo, le robaron las elecciones en 2026. Entonces, por eso está en ese plan de sembrar el venenito y la desconfianza. Dicho que hay veneno en este trino del presidente, Felipe, lo desconfío de la transparencia. Me preocupa mucho, Néstor. Lo que no sé es para qué es el veneno. ¿Qué gana el presidente? Néstor, mire, hay dos deslegitimando posibilidades. las elecciones del año entrante? Es que, mire, empieza a sumar cosas. La Asamblea Constituyente, las teorías del doctor Montealegre, los trinos del señor Sade, los trinos del presidente contra la registraduría, la desconfianza del presidente con Thomas Greganson. ¿Va para dónde, Felipe? Hombre, a quedarse. Pero constitucionalmente no es posible, pero ¿cómo, es Felipe? que a eso súmele generar caos, generar desconcierto. Todo esto que está pasando es para quedarse, pero si no es para quedarse es peor. No veo cómo es para no reconocer el resultado de las elecciones y armarle al próximo gobierno, ¿no? Como dicen los viejos, la guachafita. Pero esas teorías de otra vez a los de la primera línea para no dejarlo gobernar. Esas teorías de conspiración en que el presidente se quiere quedar, pues, pero no hay ninguna evidencia. Pero Luis Ernesto, lo que sí es cierto es que si usted, Luis Ernesto, y se lo digo con afecto y con respeto, si usted ha sido más crítico del presidente en los últimos 6 meses de lo que hemos sido los demás en esta mesa. ¿Qué le hace pensar que no puedo coincidir con esa afirmación? Pero hay puedo coincidir con esa afirmación, pero miren esto, sobre las elecciones... A ver, Luis Ernesto, Felipe tiene razón en una cosa. Si el presidente Petro está intentando deslegitimar las elecciones, él desde la jefatura del Estado, como jefe de gobierno, que debía ser el árbitro del presidente constitucionalmente, tiene que dar garantías electorales a todos. Y el presidente está diciendo que desconfía de las elecciones del año entrante. Lamentablemente el presidente no ha dado ejemplo de ser jefe de Estado, ni de ser el garante, ni de ser el jefe de Estado, ni de ser el garante, ni el que une a la nación. Entonces, ¿para dónde va el presidente? Entonces, el presidente claramente desconfía de un sistema en el cual una empresa se gana los contratos, todos los contratos de todas las elecciones y todos los contratos de los pasaportes. En eso puede haber razón, como lo expresé en mi anterior comentario. Donde no hay ninguna razón es en desconfiar de que esa empresa haga bien los pasaportes o haga bien las elecciones. Prueba de ello es que él se eligió bajo ese sistema y con ese escrutinio de Thomas Gregg. Y además, entonces, si hubiera hecho una consulta, que era lo que quería, no tenga dudas que se lo hubiera ganado Thomas Gregg. Entonces, por ahí no es. Donde sí hay un interés del presidente, y en eso tenemos que estar todos muy alerta, es en cuestionar el ganador de las elecciones.